que para quienes estuvieron en el ciclo de conferencias del año pasado algo les sonará, espero. Es, como decíamos, la Gaudium et Spes, que son palabras latinas que significan la alegría y la esperanza. Pero si uno sigue leyendo las primeras palabras del concilio, de este documento, habla de las penas, las tristezas, los dolores, como es lógico, porque la vida humana está hecha de alegrías, de esperanzas, pero también de dolores, de sufrimientos. Y la visión del concilio es muy esperanzada, pero a su vez profundamente realista. Entonces, este documento trata de cuál es el papel de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Para eso hace un análisis de cómo está el mundo. Y la primera cosa que me gustaría señalar es el cambio de estilo. Porque los estilos cambian, basta pensar en los estilos de la moda, de los peinados. Uno ve fotos de hace 40 años, 50 años y uno se muere de risa, quizá dentro de 50 años se morirán de risa de los peinados de las mujeres y de los varones. Bien, entonces el estilo en cómo está redactado el documento no tiene nada que ver con el estilo mucho más rígido, severo y en cierto sentido condenatorio que tenían muchos documentos de Pío IX, de León XIII, de Pío XI, de Pío XII. Precisamente lo que quiere establecer este documento es el diálogo con el mundo contemporáneo, y para dialogar uno no puede empezar subrayando todos los errores y todas las maldades que hay en el mundo. Lo que sí hace es un análisis ideológico del mundo, de dónde han venido las ideas que están un poco en el debate cultural, con sus luces y con sus sombras. Dirá que nunca como en ese momento se habla tanto de la dignidad de la persona humana, toda esta corriente que subraya los derechos del hombre ya establecido por las Naciones Unidas, y eso es muy positivo, pero dice, junto con la toma de conciencia de la dignidad, hay un gran porcentaje de personas que vive en condiciones infrahumanas, que se muere de hambre, hay atentados contra la vida o contra la familia. Hay un gran deseo de diálogo, pero por otro lado hay un aferrarse a concepciones ideológicas tremendamente cerradas que no establecen ningún puente con los demás. Cambian muchas cosas y hay algunos interrogantes que son propios de la existencia humana, que siempre serán un misterio y que la cultura contemporánea no tiene las respuestas adecuadas. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuál es el sentido de la vida? De tal manera que hace como una visión fenomenológica, un panorama de la cultura contemporánea con sus luces y con sus sombras, sin ánimo de condenar a nada, y sobre todo lo que hace es una propuesta que es Jesucristo. Jesucristo revela el hombre a todo hombre. Gaudium et Spes, número 22. Texto que será el más citado de todo el magisterio en el pontificado de Juan Pablo II. La persona se realiza en el don sincero de sí. Gaudium et Spes, número 24. Y es lo mismo, porque Cristo es el don sincero de sí. Cristo da su vida para la salvación de todos. Si la persona humana se realiza en el don sincero de sí, significa que hay que imitar a Cristo, que revela el hombre a todo hombre. Si uno quiere saber quién es el hombre, quién es la persona humana, hay que fijarse en Cristo. Bien, esa es la gran luz que da la Gaudium et Spes. Pero tiene una serie de consecuencias, esa antropología, esa centralidad de Cristo. Tiene consecuencias sobre la visión del mundo, sobre la relación entre fe y ciencia, entre iglesia y política, que es la que iremos viendo muy rápidamente, porque está plenamente insertada toda esta temática en la línea un poco lógica que he tratado de dar a este curso, que es relación entre iglesia y mundo contemporáneo,
y proceso de secularización. Entonces, lo que sí condenará la Gaudium et Spes, como no podía ser de otra manera, es lo que hemos llamado en estas conferencias la autonomía absoluta del hombre, lo que hemos llamado también secularización entendida en sentido fuerte, como si la persona humana no tuviera necesidad de Dios, de la trascendencia, del Creador, como si se bastara a sí mismo. Entonces, esa autonomía absoluta es criticada fuertemente en muchos puntos de la Gaudium et Spes. Muchos de nuestros contemporáneos no perciben en absoluto la íntima y vital unión con Dios o la rechazan explícitamente, de manera que el ateísmo se ha de contar entre las gravísimas realidades de nuestro tiempo. El ateísmo, que tendrá distintas manifestaciones, habla de las ideologías, habla del nihilismo. Es una época en donde hay muchos filósofos, muchos literatos que hablan de la falta de sentido, el teatro del absurdo, Camus, Sartre, y eso es lo que estaba en el ambiente cultural, por lo menos europeo u occidental. Bien, esta postura cultural es duramente criticada por la Gaudium et Spes, siempre tendiendo una mano al diálogo para tratar de acercar a todos a la luz de Cristo. Pero, digo, no es un documento condenatorio, sino más bien propositivo, y por lo tanto lo que quería subrayar es que en esta Constitución se habla fundamentalmente de la autonomía relativa de lo temporal, no la autonomía absoluta. La autonomía absoluta es el ateísmo, es decir, yo no tengo necesidad de nada que esté por encima de mí mismo, o de la nación, o de la economía, o de la libertad, o del sexo, todas estas absolutizaciones de cosas relativas que hemos visto el año pasado y quizá en la primera conferencia de este ciclo. En cambio, la Gaudium et Spes habla de la autonomía relativa de lo temporal, sacar las consecuencias de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice, la Iglesia considera que el mundo, este mundo nuestro, tiene una estructura natural, tiene unas leyes naturales que son válidas para todos, hay un orden moral natural que Dios lo ha querido y que hay que respetar, y que no es algo confesional, no es algo católico, y que las ciencias tienen su autonomía, y para establecer un cambio en la tabla periódica de elementos no hay que preguntarle a la jerarquía eclesiástica, y que en la ciencia, en las artes hay una gran libertad siempre que esté al servicio de la dignidad de la persona humana y de la belleza. Y todo esto no solo es permitido por la Iglesia o es soportado por la Iglesia, sino que la Iglesia quiere impulsarlo. Y se reconoce que algunos cristianos a lo largo de la historia no han tenido suficiente conciencia de esta autonomía relativa de lo temporal. Y esto es muy positivo y es muy interesante porque se establece lo que después Benedicto XVI llamará sana laicidad. Y sirve para distinguir cuando la jerarquía interviene en el debate público, cuando lo hace en defensa de los valores de la persona humana, no es una actitud partidista o política, simplemente está siguiendo la tradición de la Iglesia, que siempre se ha erigido en defensora de la ley natural, del orden natural, no solo del orden católico. Hoy estamos con esta gran polémica en torno a el matrimonio gay, si se pudiera hablar así. Muchas de las polémicas o de las posiciones sostenidas por diputados o senadores que están a favor de esta propuesta dicen, bueno, es que yo no soy católico, que cada camino me impongan la fe. Nadie quiere imponer la fe de nada, no tiene nada que ver con la fe, el matrimonio gay o no el matrimonio gay. Tiene que ver con el orden natural. Además, la doctrina de la Iglesia sostiene que el matrimonio es de uno con una, que es un sacramento, todo lo demás. Pero me parece que una buena estrategia para conseguir más adhesiones es buscar gente atea, agnóstica, anticatólica, como las hay, que
están defendiendo una cosa bastante normal y natural, que es no se puede tratar de forma igual realidades desiguales. A todos hay que respetarlos en su dignidad, por supuesto, y a todos exactamente igual, desde la persona más santa hasta la más mala, desde el que tenga una orientación sexual de un lado o de otro, jóvenes y viejos, ricos y pobres, sanos y enfermos, todos tenemos exactamente la misma dignidad. Bien, vamos a leer algunos textos de la Gaudium et Spes que me parece que son importantes. En concreto es el número 36 de la Gaudium et Spes, que dice: si por autonomía de las realidades terrestres entendemos que las cosas creadas y las sociedades gozan de leyes y valores propios, que el hombre va gradualmente conociendo, aplicando y organizando, es absolutamente legítimo exigir esa autonomía. Y no solo es una reclamación de los hombres de hoy, sino algo que responde a la voluntad del Creador. Esto es muy importante. Esta legítima autonomía implica que todas las cosas poseen por designio de Dios una consistencia propia, que se rigen por leyes también propias. Para estudiar estas realidades, el hombre desarrolla el conocimiento científico, regido por métodos particulares para cada una de las disciplinas de estudio. En consecuencia, si la investigación metódica en todos los terrenos de la ciencia se lleva a cabo de manera verdaderamente científica y de acuerdo con las leyes morales, nunca podrá, en realidad, pugnar contra la fe, puesto que las realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen mismo en Dios. El Concilio lamenta que en el pasado no siempre se entendió bien la relación entre fe y ciencia. Todo el tema, el caso Galileo, que lo aclaró muy bien Juan Pablo II y la Pontificia Academia de las Ciencias. Se han dicho muchas barbaridades en torno al caso Galileo. Hay una profesora súper católica, buenísima, amiga mía, canonista italiana, que me dio un libro, y entonces en la página 13 dice: cuando fue llevado Galileo a la hoguera, tiré el libro, pues nunca fue llevado a la hoguera Galileo. Tuvo prisión, lo que ahora se llamaría prisión domiciliaria, después estaba perfectamente a sus anchas, tratado muy bien, íntimo amigo de papas, cardenales, etc. Jamás nadie se le pasó por la cabeza quemarlo. Entonces, si una persona católica bien formada afirma eso, imaginemos lo que puede decir personas no tan bien intencionadas. Bien, entonces aquí se habla de la legítima autonomía de lo temporal. En cambio, cuando se habla de una autonomía absoluta, el concilio lo dice claramente. Dice: si por autonomía de las realidades terrestres se entiende que las cosas creadas no dependen de Dios y que el hombre las puede utilizar de modo que no las refiera al Creador, no habrá nadie de los que creen en Dios, no solo católicos, cualquier persona que cree en Dios, que no se dé cuenta hasta qué punto estas opiniones son falsas. Y dirá el concilio: la criatura sin el Creador se esfuma, desaparece, se desvanece. Bien, entonces, autonomía relativa de lo temporal, que tiene una serie de consecuencias, por ejemplo, en la libertad y responsabilidad de los laicos en la sociedad. Recuerdan que con Pío XI hablábamos que el laico era el colaborador del sacerdote, era la longa manus de la Iglesia, que representaba un gran avance en lo que se refiere a la teología del laicado, si lo comparamos con el siglo XVIII o XIX, pero que es una visión muy clerical si la comparamos con las sucesivas puestas al día de la teología. Y en particular el Concilio Vaticano II sobre la teología del laicado tiene mucho que decir. Hay una serie de precursores del Concilio Vaticano II, entre ellos quiero mencionar a San José María, que hay muchos textos del concilio que recogen su doctrina. Y en particular hay algún texto que recoge textualmente afirmaciones de San José María, por ejemplo, que la Santa Misa es el centro y raíz de la vida interior, aplicada a los sacerdotes, lo hace el concilio, pero es un texto, es una cita textual de San José María. Bien, entonces, los laicos, ¿qué tienen que hacer los laicos según el Concilio Vaticano II? ¿Tienen que colaborar con los sacerdotes? Por supuesto. ¿Tienen que obedecer al obispo? Desde luego. Pero sobre todo, la obligación de los laicos es vivificar cristianamente las estructuras temporales.
¿Qué son las estructuras temporales? La vida social, la sociedad civil, las universidades, los hospitales, las villas miserias, las academias de arte, el deporte. Esas son las estructuras temporales donde nos movemos todos. Yo no soy laico, ustedes, pero también me muevo en esas estructuras, evidentemente. Y entonces eso es la función propia de los laicos, y esto será muy recordado por Pablo VI, por Juan Pablo II, por Benedicto XVI. Los laicos tienen que estar metidos allí donde están la gente normal y corriente, procurando hacer que la ley de Dios se viva en esas estructuras temporales. ¿Cómo? Trabajando bien, haciendo apostolado, siendo coherentes con la propia fe, atrayendo con el buen olor de Cristo, utilizando una frase de San Pablo, a nuestros hermanos los hombres. Bien, y como es lógico, dentro de el mundo de las estructuras temporales hay muchas opiniones diversas, hay muchas soluciones técnicas a los distintos problemas que se van presentando, y por lo tanto es natural que los laicos opinen de forma muy distinta en los problemas opinables. Y eso no va en contra de la unidad de la Iglesia, no va en contra de la unidad de la fe, porque en la fe tenemos que estar todos unidos, y en cambio en las cosas opinables cada uno que opine como mejor le parezca, tratando un poco de fundamentar las opiniones. Yo no sé si ya lo conté en otra conferencia, pero cuando le dieron el doctorado honoris causa en la Universidad de Navarra al cardenal Ratzinger, tuve una reunión con universitarios, le preguntaron sobre un tema y el cardenal dijo: de esto no le puedo contestar porque no lo he estudiado. Y entonces gran sorpresa de los españoles, que son latinos como nosotros, porque todos decían, cualquiera hubiera respondido cualquier cosa, con tal de decir que no lo sabía. Y en cambio dijo, esto no lo he estudiado, con lo cual no lo sé. Con lo cual hay que opinar, pero tratar de opinar con algún fundamento. A los laicos les corresponde propiamente, aunque no con exclusividad, los quehaceres y las actividades seculares. Y cuando actúen individual o colectivamente como ciudadanos del mundo, no solo observarán las leyes específicas de cada disciplina, sino que deberán poner interés en conseguir una verdadera competencia en esos terrenos. Qué importante es tener prestigio profesional del que arregla autos, un mecánico, como el investigador en física nuclear, y que haya católicos verdaderamente coherentes en todos los ámbitos de la ciencia, de la economía, de las actividades sociales. Conscientes, deben cooperar gustosamente con los hombres que persigan los mismos fines. Conscientes de las exigencias de la fe y dotados de su fuerza, emprenderán sin vacilar, cuando convenga, nuevas iniciativas y llévenlas a la práctica. Es animar a los laicos a que actúen en esas estructuras temporales. Sobre su conciencia previamente bien formada, esto es importante, a veces uno dice, no, yo sigo mi conciencia. Bueno, pero está bien formada tu conciencia, ¿sabes lo que debe hacer en determinadas circunstancias? Sobre su conciencia previamente bien formada pesa el que la ley divina se grave en la vida de la ciudad terrena. De los sacerdotes, los laicos deben esperar luz y fuerza espiritual. Pero no crean que sus pastores han de estar siempre tan preparados que puedan tener a mano una solución concreta en todas las cuestiones que vayan surgiendo, incluso graves. Ni crean sea su misión. No es misión de la jerarquía responder a todas las preguntas sobre cuestiones técnicas o sobre cuestiones opinables. Son más bien ellos mismos, los laicos, quienes deben asumirla como tarea propia, iluminados por la sabiduría cristiana y atentos fielmente a las enseñanzas del magisterio. Bien, esto es muy importante porque a lo largo de los siglos no siempre fue así. Y hoy me parece que hemos tomado mayor conciencia de la libertad y la responsabilidad de los laicos en el manejo de la cosa pública. Responsabilidad de formar muy bien la conciencia. Pero luego, en cuestiones técnicas, ¿a quién hay que votar en el 2011? Bueno, cada uno que en conciencia piense a quién debe votar. Y no esperemos que nos lo diga la jerarquía eclesiástica, a no ser que haya una situación extrema, y entonces sí quizá la jerarquía
tiene no solo el derecho, muchas veces el deber de decir algo. Pero en circunstancias normales lo dejará a la libre elección de la conciencia bien formada. Por otro lado, me parece que hoy en día en muy pocos lugares del mundo hay algún partido político que presente una visión del hombre plenamente compatible con la fe cristiana. O sea, en todas las formaciones políticas hay algún punto que es problemático. Entonces, bueno, habrá que buscar los lugares menos problemáticos o tratar de cambiar aquello, pero no se da en ningún lado. Me parece, bueno, 5 opciones totalmente factibles porque tienen ideas clarísimas en la vida, la familia, etcétera, y en cambio están peleados en las retenciones nada más, que es un tema meramente técnico. Lamentablemente no es así. Bien, por lo tanto, libertad en cuestiones opinables. Dirá también el Concilio Vaticano II, no es necesaria la unanimidad, no hay por qué formar un partido católico donde todos los católicos estén unidos, porque en materias técnicas cada uno puede pensar lo que quiera y no rompe la unidad de la Iglesia que uno apoye la solución tal y otro apoye la solución cual. La Corte Suprema ha dado un fallo sobre la ley de medios. ¿Qué dice la Iglesia? Y la Iglesia no tiene que decir nada. Cada uno puede pensar si lo hizo bien o no lo hizo bien la Corte Suprema, sobre todo si es jurista y sabe algo del tema. Si no sabe nada del tema, mejor que le pregunte a la gente que sabe. Bien, de tal manera que esto es importante y subraya el concilio que nadie puede arrogarse la representación de la Iglesia. Que esto a veces algunos políticos clericales quieren llevar agua a su molino, entonces van con imágenes de la Virgen y con grandes crucifijos, etcétera, y me dice, yo hablé con Monseñor tal y me dijo tal cosa. Bien, puede ser que sea así, puede ser que tenga gran devoción a la Virgen, y ojalá que sea, y que sea una devoción sincera, porque eso es muy bueno, pero nadie puede decir, yo represento a la Iglesia. A la Iglesia la representa el Papa, la representan los obispos en cada diócesis. Cuando el obispo habla, tiene distintas formas de hablar. Una cosa es la homilía en la catedral, en una misa solemne o en el Te Deum. Otra cosa es la conversación que puede tener con un periodista a la salida de la iglesia. Otra cosa es lo que comenta un amigo suyo en el desayuno. Entonces hay que saber distinguir porque los pobres obispos tienen que hablar, pero les atribuyen cada cosa que hay que ponerlas todas en su contexto. Bien, bueno, entonces creo que el Concilio Vaticano II, en particular la Gaudium et Spes, subraya la autonomía relativa de lo temporal, la sana laicidad, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el papel de los laicos, la responsabilidad que tienen de informar todas las estructuras temporales con la ley de Dios. Vale la pena releer la Gaudium et Spes, que es tremendamente actual. Hay cosas escritas en los años 60 que a uno se le caen de las manos porque han perdido toda actualidad. No el Concilio Vaticano II. Realmente es impresionante. Y en particular me parece que también para los temas que estamos hoy debatiendo en nuestro país, es importante esta visión que tiene el último concilio sobre temas como familia, cultura y laicidad, laicismo, clericalismo, para hacer un buen papel en estos tiempos que son realmente un desafío para todos nosotros. El segundo documento que quería comentar es la famosa Declaración Dignitatis Humanae. Algunos la consideran el corazón del evento conciliar, el documento más importante. El documento más importante depende de qué perspectiva la veamos. Si estamos muy interesados en la liturgia, el documento más importante es Sacrosanctum Concilium. Si estamos interesados en la Iglesia y el mundo contemporáneo, quizás sea la Dignitatis Humanae o quizá la Gaudium et Spes. Por eso voy a hablar de los dos. Entonces, es una declaración. El último documento aprobado junto con la Gaudium et Spes, en donde se habla de un tema tremendamente polémico, que es la libertad religiosa, y que es la causa del último cisma doloroso de la Iglesia, que es el cisma de Lefebvre. No es la reforma litúrgica lo que causa el cisma, sino este documento, Dignitatis Humanae,
aunque también hubo problemas con la liturgia. Porque Lefebvre y sus seguidores afirman que este documento rompe con la tradición de la Iglesia, por lo tanto es un documento herético. Y algunas personas más extremas, porque acá hay distintas posiciones, se proclaman sedevacantistas. Dicen que el último papa fue Juan XXIII, antes de convocar el Concilio Vaticano II, prácticamente, porque después los otros papas son herejes, porque defienden algo que está en contra de la fe de la Iglesia. ¿Qué decir de esta postura? En primer lugar, que fuera del tema doctrinal en particular, siempre esta postura, aunque haya gente muy bien intencionada, manifiesta mucha soberbia intelectual, porque se ponen al nivel del Espíritu Santo, del Papa, del Episcopado Mundial y de toda una tradición de la Iglesia que sostiene que no hay una sede vacante o que no ha habido ningún problema doctrinal con el Concilio Vaticano II. Otra cosa es que a uno le puede gustar más o menos un documento, que uno tenga mayor sensibilidad para una cosa o para otra, y eso es plenamente legítimo. Pero lo que no se puede es delegitimar cuando es solamente una postura muy subjetiva y que no tiene en cuenta una serie de elementos teológicos, y en particular la asistencia del Espíritu Santo ante un concilio convocado legítimamente por el Papa y aprobado por el Papa. Porque el Papa podría haber dicho, yo no apruebo la Dignitatis Humanae porque va en contra de la tradición. Sin embargo, lo aprobó, con lo cual, ¿quién tiene razón, Monseñor Lefebvre o el Papa? Bueno, yo pienso que el Papa, ¿no? Bien. Digo con todo respeto, porque hay muchísima gente que está plenamente, muy bien intencionada y con grandísimo amor a la Iglesia y que sufre mucho con esta situación. Pero hay que decir también las cosas con claridad. Y me parece muy bien la apertura que ha tenido Benedicto XVI. Digo, si recibe a Hans Küng, que es un hombre por el cual rezamos, pero que tiene ideas muy extrañas en prácticamente todos los temas fundamentales, y a todo el mundo le parece muy bien que lo reciba porque el Papa tiene que ser abierto, el Papa también tiene que ser abierto con los lefebristas y por lo tanto también los recibe, y me parece muy bien. La apertura tiene que ser hacia un lado y hacia otro. Lo que no se puede permitir es que cuando uno se abre a uno sea buenísimo y cuando uno se abre a otro es un fundamentalista, un totalitario, etc. Bien. Y me parece que están equivocados de un lado y del otro. Bien. Y tienen alguna parte de razón de un lado y del otro, como siempre pasa. Bueno, entonces, ¿qué dice este documento? En dos palabras. El documento afirma que la única religión verdadera es la religión católica, que la revelación plena la tiene en depósito la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En las otras iglesias cristianas, que son las ortodoxas e iglesias orientales pre-niceno-constantinopolitanas, que son algunas, o en las confesiones cristianas, que son los protestantes, utilizando un término muy genérico, hay gran parte de verdad. Yo me atrevo a decir que con los ortodoxos hay un 95% de verdad, o 99%. Después ya los luteranos, calvinistas, anglicanos, dependerá del porcentaje, y de cada uno también. Que hay porcentaje de verdad en el judaísmo, por supuesto, de ahí venimos, y en el islam, y que hay elementos muy valiosos en el budismo, y eso lo dirá la Nostra Aetate, pero que la verdad plena, total, completa, la tenemos custodiada en la Iglesia Católica. Y eso es un punto de vista objetivo, desde el punto de vista de la verdad. Sin embargo, para adherirnos a esa verdad, cada uno de nosotros, tenemos que adherirnos libremente. Hay una obligación objetiva, moral, de buscar la verdad. Todos estamos obligados a buscar la verdad. Y una vez encontrada la verdad, a adherirnos a ella y a procurar vivir de acuerdo a esa verdad. Pero la búsqueda de la verdad es una búsqueda que tiene que ser personal y por lo tanto libre. Con lo cual, la libertad religiosa consiste, diciéndolo en una frase negativa,
en la ausencia de coacción por parte del Estado o por parte de cualquier grupo, para que una conciencia individual adhiera o rechace una determinada verdad. En concreto, para situar textualmente el documento, dice: confiesa a sí mismo que estos deberes, los deberes de buscar la verdad y una vez encontrada adherirse a ella, a abrazarla y custodiarla, confiesa a sí mismo que estos deberes tocan y ligan la conciencia de los hombres, que la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y fuertemente en las almas. Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, sea por parte de personas particulares, como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Declara además que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que se convierta en un derecho civil. Entonces, la libertad religiosa proclamada por el Vaticano II no es la libertad religiosa liberal, la libertad de conciencia, que dice, da igual cualquier religión, todas las religiones son lo mismo, con lo cual es igual que seas anglicano, católico, que seas ateo, da igual. No, no da igual. Bueno, lo importante es la sinceridad, la autenticidad, etcétera, con lo cual hay tanta verdad en uno como en otro. No, no hay tanta verdad en uno como en otro. Y esto es lo que ha dicho siempre la tradición de la Iglesia, y esto no ha cambiado y lo sigue afirmando la Dignitatis Humanae, la completa verdad que se contiene en el depósito de la revelación custodiada por la Iglesia. Y en esto es igual que León XIII, y que Pío IX, y que San Pío V, y que San Pedro. Lo que no cambia, simplemente se añade, porque es una nueva luz que da el Espíritu Santo, es que desde una perspectiva subjetiva, no subjetivista, subjetivista es, bueno, mi verdad, tu verdad, total, no hay ninguna verdad. No dice eso el Concilio Vaticano II. Dice que desde la subjetividad propia de cada persona humana, me tengo que adherir libremente a esa verdad, y tengo que buscar la verdad. Y espero encontrarla con la ayuda de Dios. Y si no la encuentro, pero he buscado sinceramente la verdad, habré seguido mi conciencia y me puedo salvar a través de la Iglesia, que contiene la única verdad, porque fuera de la Iglesia no hay salvación. Pero uno puede tener bautismo de deseo, puede tener, si hubiera estado en las circunstancias para conocer la Iglesia católica, se hubiera bautizado, y por lo tanto se puede salvar gente que no es católica, siempre a través de la Iglesia. Lo que no se puede es obligar a la gente a hacerse católica, ni musulmana, ni judía, ni atea, sino que cada uno tiene que buscar libremente la verdad, adherirse a ella, y el Estado y cualquier grupo me tiene que garantizar que esa búsqueda sea libre. Y que una vez que yo encontré la verdad objetiva o encontré algo que a mí me parece que es la verdad, aunque objetivamente no tiene toda la verdad, que pueda proclamarla, vivirla, de acuerdo a ello, en la sociedad civil. Por lo tanto, el Estado argentino me tiene que garantizar que yo pueda ir a misa los domingos, que el judío pueda ir a la sinagoga, que el ateo pueda no ir a nada, que el católico poco practicante vaya una vez al año a misa. Me tiene que garantizar eso. Luego el Estado sostiene el culto católico. A mí me parece muy bien. Es la tradición, la identidad cultural argentina, etcétera. Como es lógico que en Inglaterra haya una ayuda a la Iglesia anglicana. No van a ayudar a la Iglesia católica tanto como a la anglicana.
ahora quizás sí, a lo largo de los siglos resulta lógico. Lo que no resulta lógico es que en los países islámicos un cristiano no pueda profesar su fe, o un ateo no pueda profesar su no fe, porque va en contra de la dignidad de la persona humana. Con lo cual, no hay ninguna ruptura con la tradición anterior. Lo que hay es un enriquecimiento con una perspectiva subjetiva. La persona humana tiene que adherirse a esa verdad objetiva libremente, sin coacción. A lo largo de la historia, a veces ha habido coacción. Ha habido coacción por parte de católicos, de protestantes, de musulmanes, de judíos, de religiones tribales, de animistas, de hindúes, de budistas. No es una cosa solo de los católicos, que a veces parece que somos los malos de la película. No, malos ha habido en todos lados y muchas veces nos ha faltado más luz para entender cuáles son las consecuencias del Evangelio. No sé si esto está claro, pero es una visión tremendamente parcial y unilateral la que tienen los lefebristas en este tema. Y por otro lado, hay una riqueza enorme personalista en el Concilio Vaticano II que creo que manifiesta una mayor penetración de la luz que ha dado el Espíritu Santo para entender el Evangelio y las consecuencias respecto a la dignidad de la persona humana. Bien, ¿está más o menos claro? Bueno, entonces, a medida que fueron surgiendo todos estos documentos, decíamos a partir del año 63, gobierna la Iglesia Pablo VI. Giambattista Montini, que era de Brescia, norte de Italia, muy cerca de Milán, provenía de una familia profundamente católica de tradición democrática. Tanto el abuelo como el papá de Pablo VI participaron en política. El papá llegó a ser diputado por el Partito Popolare, que era el antecesor al Partido Demócrata Cristiano, y cuando surge el régimen fascista pierde el escaño en la Cámara. Tenía un diario que también le cerraron. Por lo tanto, Pablo VI nace, Montini, en un ambiente de catolicismo democrático, asociacionista, muy propio de la Italia del norte. Tenía una salud muy frágil, estudia prácticamente en su casa, al final pasa al seminario, va a Roma, entra en la escuela de nobles, que era la escuela donde se preparaba a los diplomáticos, y pasará algunos meses en la nunciatura en Varsovia. Es interesante ver cómo Polonia en el siglo XX ha tenido gran importancia. Recordemos que Pío XI fue el primer nuncio en Varsovia, luego unos meses de Pablo VI y luego Juan Pablo II. Y después empieza a trabajar en la Secretaría de Estado, o sea, en la Curia Vaticana, y a la vez es el director, por así decirlo, el responsable último, el asistente eclesiástico de la llamada FUCI, que es la Federación de Universitarios Católicos Italianos, que es la rama universitaria de la Acción Católica. Tenía una importancia fundamental para el apostolado de la Acción Católica en ese momento, hasta que por distintas circunstancias, algunos dicen, sobre todo porque los Montini eran persona non grata para el régimen fascista, y también a veces por las lamentables celotipias que a veces se crean en las obras de apostolado. Es lamentable, ¿no? Nos peleamos entre nosotros, nos ponemos obstáculos y mientras tanto hay gente que se mantiene en la ignorancia. Bien, en 1933 es alejado de este cargo. Está en la Secretaría de Estado con Pío XI, después trabajando con Eugenio Pacelli, que era el secretario de Estado de Pío XI, con lo cual tenían un gran conocimiento. Cuando eligen a Pío XII seguirá en la Secretaría de Estado, hasta que en 1954 es nombrado arzobispo de Milán. Entonces aquí hay un tema que todos los biógrafos de Pablo VI tocan. ¿Por qué fue alejado de la curia, de estar al lado del Papa, y destinado a Milán? Entonces algunos dicen que había gente que no quería a Montini, que parecía demasiado aperturista, y entonces sugirió al Papa que lo sacara del medio.
A mí me resulta bastante llamativo que el castigo sea nombrarlo arzobispo de la principal diócesis del mundo, porque es la que tiene más sacerdotes del mundo. Con lo cual me parece que es una visión un poco parcial. No fue nombrado cardenal, y esto también podría decir, ¿y por qué no fue nombrado cardenal? Si siempre el arzobispo de Milán es cardenal. Algunos biógrafos sostienen que tanto él como su inmediato colaborador, que era Tardini, después fue secretario de Estado con Juan XXIII, renunciaron al capelo cardenalicio, le dijeron a Pío XII que no lo querían para que hubiera más internacionalización de la curia. Lo cierto es que se va a Milán, y cuando muere Pío XII es elegido Juan XXIII, gran amigo de Montini, en el primer consistorio, que es el acto por el cual crea cardenales, el primer cardenal que crea será Montini, que será elegido en 1963 y que tomará el nombre bastante inusual de Pablo VI. Ha habido 23 Juanes y 12 Píos, en cambio Pablos pocos. La coronación de Pablo VI tiene lugar en la Plaza de San Pedro por primera vez en la historia, y también por primera vez en la historia, por última vez en la historia, Pablo VI utilizará la tiara. La tiara es una corona, son 3 coronas, que es un símbolo del poder temporal, y que el Papa lo utilizó por hacer deferencia a la tradición, pero luego lo regaló. Se lo regaló en concreto al cardenal de Nueva York para que la vendiera, la pusiera en subasta y poder dar a los pobres lo que sacara de la venta de la tiara. Y a partir de Pablo VI ya ningún papa utilizó la tiara, subrayando que el poder del papa es un poder espiritual, además de un poder temporal relativamente simbólico en la Ciudad del Vaticano. Primera encíclica Ecclesiam Suam, que es una encíclica sobre el diálogo. Hay que dialogar con Dios y hay que dialogar con todos, porque hay que establecer un periodo de paz. La gran obsesión de Pablo VI es la paz. Fue un operador de paz. Estamos en plena Guerra Fría, con una tensión muy fuerte entre los dos bloques, y por lo tanto Pablo VI quiere colaborar a la paz del mundo. Aquí sí muchos recordamos cosas de Pablo VI. Yo siempre me acuerdo de la publicidad que hacía el anís 8 hermanos, que decía, la paz es posible. Pablo VI, anís 8 hermanos. Y que la paz es posible es quizá la síntesis del discurso que pronunció Pablo VI en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que era impensable hace unos años que el Papa fuera a la Asamblea General. Bien, además de continuar con el Concilio Vaticano II, que fue su obra fundamental, tiene una serie de viajes. Los 3 primeros viajes son muy simbólicos durante el concilio. El primero a Tierra Santa, en el año 64, cuando se abraza con el patriarca Atenágoras, en un gesto de ecumenismo, y donde defiende a capa y espada a la memoria de Pío XII, en concreto en relación con el Holocausto. Ese papa que algunos dicen que echó al exilio a Pablo VI mandándolo a Milán. Luego va un segundo viaje a la India, donde se encuentra con millones de personas no cristianas, y el tercer viaje, esto es 64, y el tercero, el 65, a las Naciones Unidas, donde dice que venía desprovisto de todo poder temporal, sin nada que dar, sin nada que pedir, más que los anhelos de paz y de justicia de toda la humanidad. Y ahí se declara que él es experto en humanidad, no él, Juan Bautista Montini, sino él como representación de la Iglesia. La Iglesia es experta en humanidad, algo que después tomará Juan Pablo II y lo repetirá muchas veces. Y luego tendrá otros viajes. Va en el 67 a Fátima, cuando se cumplen 50 años de las apariciones. También en el 67 a Turquía, se vuelve a ver con Atenágoras. En el 68 a Bogotá, un viaje importantísimo, porque va a Bogotá al Congreso Eucarístico y después a Medellín, donde tiene lugar la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos. Ginebra, 69, Uganda, en el 69, donde canoniza a los mártires de Uganda. Son mártires
porque hay mártires católicos y otros también confesores de la fe anglicanos, eran conversos, y el rey de la tribu quería abusar sexualmente de los chicos, y los chicos, por defender su fe, murieron mártires. Con lo cual es un tema también interesante para tener en cuenta en los días que corren. Y luego va a algunos países de Asia y Oceanía, en Filipinas en concreto tiene un atentado, lo llegan a herir un poco con un cuchillo. Bien, una vez clausurado el Vaticano II, pone por obra toma una serie de decisiones que se insertan en esta relación entre Iglesia y mundo contemporáneo. Por ejemplo, crea el secretariado para los no cristianos y para los no creyentes. Esta apertura de la Iglesia, es decir, bueno, nos interesan los católicos, pero nos interesan todas las personas. Bien, reforma la curia y crea el Consejo para Laicos, que es importante, ¿no? Porque el 99,9% de los católicos son laicos. Entonces, que haya un consejo para laicos creo que era bastante necesario. Y luego la Comisión Justicia y Paz. Bien, otra encíclica muy importante de Pablo VI es la Populorum Progressio, que es sobre el desarrollo de los pueblos, en donde si otras encíclicas anteriores de los pontífices precedentes hablaron sobre todo de las relaciones sociales dentro de una determinada sociedad, eso se refiere más bien al orden internacional, al problema del subdesarrollo, del abismo que hay entre el norte y el sur, y la necesidad de que haya un desarrollo integral de la persona humana. Es una encíclica que está tomando un poquito el papel de la Rerum Novarum, porque después de 20 años de la Populorum Progressio, Juan Pablo II publica la Sollicitudo Rei Socialis para conmemorar esta encíclica, y la última encíclica de Benedicto XVI es para conmemorar la Populorum Progressio, con lo cual ya hay dos encíclicas conmemorativas de esta fundamental, que fue muy mal interpretada, sobre todo en América Latina. Hay dos puntos que, leídos así un poco malintencionadamente, podrían justificar la revolución armada, y el pobre Papa Pablo VI en Bogotá, en todos los discursos, explica que no se puede justificar la violencia, que la violencia no es cristiana. De esto hablaremos, si Dios quiere, el año que viene. Vamos a hablar sobre Evangelio y cultura en América Latina, y por lo tanto también nos dedicaremos bastante a el tema de la teología de la liberación, etc. Bien, ¿qué pasa en los últimos años del pontificado de Pablo VI? Por un lado, la luna de miel que tienen los medios de comunicación con Pablo VI se rompe radicalmente con la publicación de una encíclica en el año 68 que se llama Humane Vitae. La Humane Vitae habla sobre la moral matrimonial, y entonces el Papa progresista, dialogante, etcétera, se convierte en un Papa inquisidor, conservador, retrógrado, de derechas. Pablo VI sufrió mucho hasta tomar la decisión de publicar la encíclica. Le preguntó a muchísimos peritos, hasta que al final, en la presencia de Dios, tomó la decisión de publicar una encíclica que es un canto al amor y a la entrega, pero que es exigente desde el punto de vista moral. Y en concreto, en la primera audiencia que da después de publicar la encíclica, dice: nunca como en esta ocasión hemos sentido el peso de nuestra carga. Hemos estudiado, leído, discutido cuanto pudimos, y hemos también orado. ¿Cuántas veces tuvimos la impresión de que nos desbordaban los argumentos? ¿Cuántas hemos temblado ante el dilema de una fácil condescendencia con las opiniones en curso? Decir, bueno, no pasa nada, catolicemos la píldora anticonceptiva. O de una decisión insufrible para la sociedad moderna, o arbitrariamente onerosa para la vida matrimonial. Con lo cual hay un antes y después en el pontificado de Pablo VI con la Humane Vitae. Pero sobre todo, Pablo VI tiene que enfrentar el remesón que da la Iglesia después del Concilio Vaticano II.
Los documentos del concilio son una maravilla, que son plenamente actuales. Y el espíritu del concilio es el que refleja la letra del concilio. Y así pasa a lo largo de la historia. ¿Cuál es el espíritu del Martín Fierro? Es algo que sale de la letra del Martín Fierro. Pero después del concilio hubo mucha gente que, amparándose ante un supuesto espíritu del concilio, hizo lo que le dio la gana en contra de la letra del concilio. Bien, y por lo tanto se dio una gran indisciplina, arbitrariedad y una crisis disciplinar y moral muy fuerte, que eso implicó cosas tremendas como es la secularización de miles de sacerdotes, sobre todo religiosos y de religiosas, la presentación de una teología tremendamente confusa, teología de la muerte de Dios, teología de la secularización, teología de la liberación, de esto hablaremos la semana que viene, porque Juan Pablo II tiene mucho que ver con esto. Hay una teología de la liberación perfectamente legítima y hay alguna teología de la liberación totalmente fuera de lugar. Bien, la negación de toda autoridad dentro de la Iglesia. Estamos en pleno año 68. El 68, el mayo del 68, la revolución estudiantil, prohibido prohibir, sexo, droga y rock and roll, la imaginación al poder. Bien, todo eso, la Iglesia Católica está dentro del mundo, es una institución divina y a su vez histórica, y por lo tanto, y hay cosas del 68 que eran muy buenas y potables y otras que no. Y bueno, a veces no se sabe distinguir el trigo de la cizaña. Bien, por lo tanto, Pablo VI tiene que enfrentar todo este tema. Hay algunos episcopados muy poco dispuestos a poner freno ante, por ejemplo, escritos claramente heréticos. Hay toda una polémica con el catecismo holandés. O sea, la Iglesia de Holanda, Holanda era un país tremendamente católico, el país que más misioneros había enviado durante el siglo XX, y luego se transformó en un erial, Holanda. Gracias a Dios, ahora se está recuperando. Ya ha tocado fondo, y del fondo se están recuperando. Gracias en parte a Juan Pablo II, que llamó a todos los obispos y hizo una serie de nombramientos. Pero nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato y decir, esto no es católico. Esto puede ser muy lindo, muy interesante, pero te estás saliendo de la Iglesia Católica. Bien, Pablo VI sufrió mucho porque no era escuchado en muchos ambientes y llegó a decir en un Angelus una frase tremenda. Dice, entre las ruinas, por las grietas de las ruinas de la Iglesia se ha colado el humo de Satanás, dijo Pablo VI. Bueno, algo sabría Pablo VI de cómo estaba esa situación. Bien, fue un pontificado muy poco apreciado. Pablo VI me parece que se sintió abrumado ante tantos problemas. Era un hombre de profunda vida espiritual, era un hombre muy mortificado. Cuando se murió le encontraron puesto un cilicio, mortificación corporal. Un hombre con una grandísima devoción a la Virgen. A él le debemos, por una decisión muy fuerte, que se le dé a la Virgen el título de Madre de la Iglesia, y establece el 1 de enero como la maternidad de María, pasándola del 11 de octubre, que era una fiesta de segunda categoría, y la pone ahora como solemnidad, pero con muchísimos problemas, incomprensiones. Él era muy abierto al diálogo, pero hay mucha gente que dialogó con él que no estaba realmente abierto al diálogo, a la obediencia o a la verdad. Muere el 6 de agosto de 1978, ya bastante mayor, y le sucede Juan Pablo I, del cual hablaremos la semana que viene, le dedicaremos algún minuto, porque la sonrisa de Juan Pablo I, que fue quizá lo único que aportó a la Iglesia, fue suficiente para cambiar el ambiente, para llenar de esperanza a un mundo que estaba realmente desesperanzado. El tiempo que le tocó vivir a Pablo VI fue muy difícil, creo que lo hizo muy bien. Prueba de eso es que se inició el proceso de beatificación, si no, no se hubiera iniciado el proceso.
ya digo, hemos tenido papas realmente de una gran categoría espiritual, moral e intelectual. Bueno, el posconcilio, que ha sido un periodo tan duro para la Iglesia y para muchos católicos, lo hereda Juan Pablo II, Juan Pablo I y después Juan Pablo II, a quien nos dedicaremos, junto con Benedicto XVI, el mes que viene. Muchas gracias.